Hola a todos, esta es la clase número 18 del curso de Análisis 3. Hoy vemos un pantallazo de lo que son las integrales impropias, porque lo vamos a usar para calcular después, en la clase que viene, integrales reales usando variable compleja. Bueno, no vamos a ver todos los tipos de integrales impropias que hay, pero vamos a ver un panorama más o menos interesante de lo que usamos en Análisis 3. Tenemos que definir primero cuáles son los tipos de integrales impropias que hay. Están las integrales de primera especie, que son las que en general son las más conocidas, que son integrales que tienen los límites infinitos, o entre 0 e infinito, un número infinito, entre menos infinito y un número, o directamente entre menos infinito e infinito. En estas funciones, las funciones, los integrandos, son funciones continuas. En el segundo tipo, la segunda especie, lo que se tiene es que normalmente el parámetro, el intervalo de integración es finito, pero la integral diverge. Vamos a ver que en esos casos también las integrales pueden converger, pero hay que ver qué condiciones uno le pide a la función. Lo mismo que en las funciones de las integrales de primera especie. Fíjense que en las integrales de primera especie vamos a tener, entre comillas, problemas de convergencia de la integral en los extremos, en los infinitos. Y en los de segunda especie vamos a tener problemas en un punto en particular, no en el infinito. Bueno, hay una combinación de ambas, que es la que vamos a usar algunas veces en esta materia, es que tienen intervalos infinitos y aparte funciones que divergen. A pesar de todo eso, las integrales pueden converger y es lo que vamos a analizar un par de criterios en esta clase. Vamos a decir que una integral converge si la integral da un número, no queda infinito. Si existe, por ejemplo, la integral de entre a infinito, vamos a decir que converge, a es un número real, por supuesto, entre a e infinito la integral converge si solo si el límite para la integral entre a y r, cuando r tiene infinito, existe. Si uno en vez de un solo infinito tiene dos, la integral va a converger si, por ejemplo, la integral entre menos infinito e infinito, va a ser convergente si existe el límite entre menos R1 y un número real cualquiera, y entre ese número real y R2, donde R1 por su lado tiende a infinito y R2 por su lado tiende a infinito. Los dos límites de manera independiente tienen que tender a infinito. Si ese límite existe, entonces la integral existe. Obviamente muchas veces uno se encuentra con una aproximación al límite anterior que se llama el valor principal de Cauchy. Hay muchas notaciones de valor principal, muchas usan B sub P y entre paréntesis la integral que quieren ver si existe el valor principal, y es el límite cuando R tiende a infinito, pero la integral entre menos R y R. ¿Sí? Fíjense que este es un caso particular del límite anterior que vimos. Este caso, donde teníamos un límite de R1 a menos infinito y R2 a más infinito, este es un caso particular. Entonces, si la integral converge, va a converger al valor principal de Cauchy. Pero que exista el valor principal de Cauchy no implica que la integral converge, porque fíjense que todas las funciones impares, por ejemplo, acá abajo está x, claramente la integral de x entre 0 e infinito no converge. Y entre menos infinito y 0 tampoco converge. Pero de casualidad, no tan de casualidad porque es impar, la suma da 0, entonces parece que converge. El valor principal en general existe. ¿Sí? En general existe el valor principal, pero eso no quiere decir que la integral converja. Eso es importante. Por ejemplo, si la función fuera par, sí, el valor principal converge, entonces si el valor principal converge, entonces la integral converge, pero solo porque es par. En caso impar o alguna combinación no funciona. Vamos a empezar con los criterios de convergencia. Por ejemplo, si uno tiene una exponencial, sabemos que el exponencial diverge, cuando diverge muchísimo, y cuando tiende a cero rapidísimo. Entonces, fíjense que la integral que vamos a analizar no es entre menos infinito e infinito, sino entre 0 e infinito. ¿Por qué? Porque ninguna exponencial converge entre menos infinito e infinito, porque recuerdan, o diverge en un lado y tiende a 0 del otro, o al revés, no converge nunca, entre menos infinito e infinito.
Entonces, si entre 0 e infinito, lo que tendríamos que obtener es que el límite existe, fíjense, la integral sub m, digamos, para un m, que vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir este m. Entonces, el límite de r tendiendo a infinito, ¿sí?, de la integral entre 0 y r, se puede calcular, y después tomamos el r tendiendo a infinito. Y para que esto exista, fíjense, 1 sobre m es un número, pero e a la mr, si r tiende a infinito, para que s exista, m tiene que ser menor que 0. Porque si es mayor que 0, diverge, porque las exponenciales con exponente positivo divergen en R infinito. Entonces, primer criterio de convergencia, esta integral, la de la exponencial entre 0 e infinito, va a converger si n es menor que 0. Obviamente, si lo hiciéramos entre menos infinito y 0, me daría el m contrario, ¿no? Porque las exponenciales que estoy tomando son las que tienden a 0 en menos infinito, entonces m sería menos 0. El 0 esto es algo con lo que hacen bastante lío muchas veces. Este 0 de la integral, en general, fíjense que en los límites anteriores yo puse a. Vayan, rebobinen un poco, vayan a ver dónde estaba el límite a. Que converja o no converja una integral, salvo que sea de segunda especie o de tercera especie, la integral no converge por lo que pasa en toda la cola que tiene el infinito. Entonces, ese 0 no es importante. Puede ser 10 millones. Si una integral no converge entre 0 e infinito, entre 10 millones e infinito tampoco, y entre 10 a la 23 tampoco. Bueno, entonces, ojo con esos ceros porque son por costumbre, pero no son en realidad importantes, son casi exceso de notación. Ahora este es más interesante. Porque cuando tenemos que integrar, fíjense que muy sugestivamente no le puse límites a esto. Las potencias de x, recuerden, ahora ya pasamos a variables reales. Todo esto es variable real, bueno, se dieron cuenta al principio porque son integrales reales. X a la alfa va a converger, qué sé yo, primero dame un intervalo y después te digo. Entonces, para x menor que 1 y x mayor que 1, los comportamientos son distintos, ya vamos a ver. Entonces, tomemos una integral entre, bueno, acá me equivoqué, debería decir 1, entre 1 e infinito, y vamos a ver cuándo converge esa integral. Sí, yo, perdón, me equivoqué con el 0, porque tanto que ven que acá puse 1 y menos 1, acá puse 1 y menos 1, y acá puse 0, me equivoqué. Fíjense, ¿por qué esta diferencia? Fíjense, acá grafiqué 3 funciones. La función de abajo, esta roja, es 1 sobre x cuadrado. ¿Ven? La del medio es 1 sobre x, y la de arriba, amarillita o naranja, no sé qué es 1 sobre raíz de x. Fíjense del otro lado, esto para x mayor que 1. Fíjense con lo que pasa con x menor que 1. La función roja, que estaba por debajo, acá está por encima del lado de x menor que 1. La de azul se mantiene en el medio, que es 1 sobre x, y la amarilla, que era 1 sobre raíz, acá está por debajo. ¿Qué me va a decir? Más o menos voy intuyendo que las que converjan del lado 1 hacia infinito van a ser las que divergen de 1 a infinito. Y las que divergen de 1 a infinito van a converger entre 0 y 1. Perdón, que antes dije 0 infinito. ¿Sí? Entonces los criterios nos van a quedar cruzados. ¿Por qué sucede esto? Antes de hacer ninguna cuenta, miren el gráfico. ¿Ven? Que ven la función 1 sobre x cuadrado, 1 sobre la raíz. Bueno, ahora en vez de y en función de x, escriban x en función de y. O sea, giren la computadora a 90 grados y van a ver que lo que tienen girada a 90 grados, que la roja es la raíz de x, la azul es x y la amarilla es x cuadrado. Fíjense que es lo mismo. Por eso, las que converjan de 1 a infinito van a ser las que divergen de 0 y 1, entre 0 y 1 y al revés. ¿Estamos? Antes de hacer ninguna cuenta. Convergencia en un entorno del infinito. Vamos a tomar un A positivo, solo para olvidarme de que esto era 1 o no era 1, lo que fuera. Vamos a tomar la integral entre A e infinito. ¿Y qué va a tener que suceder para que esto exista? Bueno, integro
me da un resultado, regla de Barrow. Después tiendo R a infinito, a ver qué hace. Fíjese, R al alfa más 1 menos A al alfa más 1. Esto no importa porque es una constante. Para que R al alfa más 1 exista cuando R tiende a infinito, alfa más 1 tiene que ser menor que 0. Porque si es igual a 0, bueno, ya x a la 0, que es 1, la integral no existe. Entonces, alfa más 1 tiene que ser menor que 0. Entonces, si es menor que 0, significa que alfa tiene que ser menor que 1. Fíjense, menor que 1, no menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque sabemos que 1 sobre x no converge. Bueno, acá lo verificamos. Entonces, las integrales que van a converger entre, digamos, 1 a 8 e infinito son las que tienen potencia de x, ¿sí?, menor que menos 1. Por ejemplo, 1 sobre x cuadrado, que está acá, 1 sobre x cubo, 1 sobre, en general, 1 más epsilon con epsilon es mayor que 0. ¿Sí? Entre un número e infinito. Este A, recuerden, es positivo. ¿Qué pasa con el contrario? ¿Qué pasa con un entorno de 0? Bueno, ahora después hago una aclaración. Entre 0 y A, ¿sí?, A, digamos, también es positivo. Vamos a poner lo mismo, vamos a hacer un límite, pero esta vez de un límite de delta que tiende a 0. Entonces, para que esta integral exista, fíjense, A es una constante, no me influye en el criterio, delta a la alfa más 1. Para que delta a la alfa más 1, cuando delta tiende a 0, no diverja, alfa más 1 tiene que ser mayor que 0. Fíjense, lo opuesto a lo que pasaba antes. Alfa más 1, ¿dónde está? Alfa más 1 menor que 0, y en este, alfa más 1 mayor que 0. Es lo que decíamos recién. ¿Estamos? Entonces, fíjense que los exponentes, ¿sí?, los exponentes alfa mayores que 0, mayores o iguales que 0, no convergen porque son potencias positivas y divergen. Entonces, en realidad, este alfa más 1, que es alfa mayor que menos 1, también tiene la condición de que alfa es menor que 0. Entonces, los alfa entre 0 y menos 1 son los que van a converger en un entorno de 0. ¿Sí? Bueno, que sabemos que la integral de x, 1 sobre x no converge, bla, bla, bla. Este es un punto interesante. Notemos 4. Siempre analizamos, como siempre usamos en la serie de Lorentz, en z0 igual a 0, por una cuestión de comodidad. Pero las integrales hay que ver si converge en sus puntos donde la función diverge. ¿Sí? Que no necesariamente siempre es 0. Uno tiene que ver donde la función diverge para ver si converge o no la integral. Porque, por ejemplo, 1 sobre x menos x0 a la alfa, donde x0 es, no sé, pues es 5, x menos 5 a la alfa. Si miran la convergencia en 0, 1 sobre x menos x0 al alfa no tiene una divergencia. La función no diverge en 0, diverge en x0. Entonces lo que tiene que hacer es analizar en x0. Entonces, como regla general, hay que analizar las funciones, si son de primera especie, en un entorno del infinito. Si son de segunda especie, en un entorno donde la función diverge, que no necesariamente es 0. Y como son de tercera especie, muchas de las que nos gustan, bueno, van a tener problemas, van a tener que analizar en el infinito y en el punto donde la función diverge. ¿Estamos? Ahora sí, como hicimos en series de potencias o en series de funciones, en general vamos a comparar las funciones unas con otras para ver si sus integrales funcionan, si sus integrales convergen. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso simple, dos funciones f y g. F es mayor o igual que g para todo x, ¿sí?, para todo x en el dominio de integración, y ambas son mayores que 0. Entonces, fíjense, la más grande es f, la más chica es g. Si f, la más grande, converge, la más chica converge. Y si g, que es la más chica, diverge, f diverge. ¿Estamos? Este es más interesante. Si tenemos dos funciones que las vamos a integrar, por supuesto, el límite de f sobre g, ¿sí?, me va a dar información de cómo se comporta una respecto de la otra. Entonces, si ese límite a no es ni 0 ni infinito, me está diciendo que f y g son de comportamiento comparable. Entonces, si la integral de g diverge, la integral de f diverge. Si la de g converge, la de g converge, etc. Dije dos veces g, ¿no? Sí. Bueno, si la de una converge, la de otra converge. Y si una diverge, la otra diverge. Entonces,
Esto vale no solamente para un entorno del infinito, sino también en un entorno donde la función diverja. Eso es interesante, porque el comportamiento de la función es similar en ambos y tienen un cociente parecido. Entonces, vamos a ver dos teoremas importantes para el momento que tengamos que resolver integrales reales con métodos complejos. Y este es el primero, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué analizamos el C sub R, porque parece sacado de la galera, que lo es, pero lo vamos a usar mucho. Si tenemos una función f de x irreal, tal que e a la imf de x, e a la imx por f de x, con m mayor que 0, es integrable en R, o sea, entre menos infinito a infinito, si, primera cosa, tenemos esa condición, si, primera cosa, e a la imz por f de z es analítica para todo el semiplano superior, salvo un número finito de puntos en el eje X, después vamos a ver que podemos relajar también esta condición. Y aparte que el límite del valor absoluto de f tiende a 0 cuando z tiende a infinito, se tiene que la integral de la función compleja sobre C sub R les aclaro es esta semicircunferencia en el semiplano donde la función es analítica, la integral sobre C sub R de f de z por e a la i z es igual a 0 cuando R, el radio de la circunferencia, tiende a 0. La demostración es esencialmente hacer la cuenta, tiene una parte piola, por eso lo vamos a ver. Entonces acotamos la integral, ¿sí? La demostración es esta. Acotamos la integral, que sabemos que es menor o igual que módulo de f, módulo de e a la i mz y diferencial de z. Ahora parametrizamos, ¿sí?, a los z que están en esa semicircunferencia como z r por coseno de phi más y seno de phi. ¿Sí? O sea, r por e a la i phi, con phi entre 0 y pi. Entonces tenemos que, escrito en parte real imaginaria, me queda esta parte e a la imr coseno de phi, que como es una exponencial imaginaria tiene módulo 1, y esta que tiene es número real, y que de hecho es una exponencial real. Entonces, acotamos la integral original como módulo de f, ¿sí?, por el módulo, en realidad, no, el módulo es de f, por e a la menos mr seno de phi, porque fíjense que la integral es real. Entonces, el problema es que no sé cómo integrar esto y cómo acotarlo, pero me fijo que seno de phi, perdón, es simétrica respecto de pi sobre 2. Acá está un esquemita. Esto es seno de x entre 0 y pi, y entre 0 y pi sobre 2, fíjense que si uno parte la función es simétrica respecto a los dos. Con lo cual voy a partir la integral en 2, entre 0 y pi sobre 2. Y fíjense que como no sigo sin poder integrarlo si dice seno, lo que voy a hacer es acotar la función seno, voy a decir que el seno de phi es mayor o igual que, fíjense, 2 sobre pi por phi. Entonces, me fui. 2 sobre pi por phi. Entonces, en esta integral voy a reemplazar r el seno de phi por 2 sobre pi por phi, y la voy a poder integrar. Entonces, como el seno es mayor, me queda que como es un exponencial que decrece, entonces me queda menor o igual, ¿sí?, porque el mayor con el signo menos me queda menor o igual, entonces me queda r phi por 2 sobre pi. Entonces puedo hacer esta integral, que ya me había quedado entre 0 y pi sobre 2, y me queda la integral, esto que está acá. Donde esta m sub r la saqué de la integral porque es el límite, es el valor máximo del módulo de f de z en C sub r. Que recuerden que como el límite, cuando z tiende a infinito del módulo de f de z tiende a 0, este m de r tiende a 0. Con lo cual, este límite tiende a 0 porque m de r tiende a 0, por ejemplo. Entonces demostré la proposición. ¿Sí? Esto va a ser de utilidad cuando hagamos algún tipo de las integrales que vamos a empezar a hacer a partir de la clase que viene. Segundo, el famosísimo lema de Jordan, que nos resuelve un montón de veces problemas. ¿Qué dice? Para integrales, si f de z tiene un polo simple en z0, acá está z0, voy a poner en rojo,
con residuo K, ¿sí? Tiene que tener un polo simple con residuo K. Entonces, la integral en un arco de circunferencia de radio epsilon, ¿sí? De la función f de z por c de z entre un phi inicial y un phi final, un inicial y un final, entonces cuando epsilon tiende a 0, va a dar I por K, que es el residuo por la diferencia de phi. ¿Cómo puedo entender esto? Más o menos la explicación simple sería, eso lo vamos a discutir después, la explicación simple sería, si la función diverge como 1 sobre epsilon, porque tiene un polo, y la integral en todo tiende a 0 como epsilon, esos dos comportamientos se cancelan. Si la integral no tuviera singularidades, ese límite sería 0, porque la función integrada en una curva cada vez más chiquitita tiende a 0. Si tuviera un polo doble, la función diverge más rápido que lo que tiende a 0 la integral, y entonces divergería. La única condición en la cual tiende a un límite que no es ni 0 ni infinito es cuando tiene un polo simple. La demostración es bastante pava, porque se hace a través de la serie de Laurent. Lo que hacemos es escribir la serie de Laurent de una función que tiene un polo simple, que esta es su parte principal, esta es su parte principal, esta es la parte de Taylor, que sabemos que no nos va a aportar en lo más mínimo. Entonces, integramos en C sub epsilon. Fíjense, integramos parametrizando, como sabemos, que z menos z0 es e epsilon por e a la i phi. Entonces me queda la primera integral k por i, no hay más que hacer la cuenta esta, z menos z0 es epsilon por e a la i phi. Me queda que el diferencial de z es e a la i phi diferencial de phi por i, que está acá afuera. Y después me queda el epsilon, que también viene del exponencial, y tengo que integrar. Todo esto tiende a 0, y esta integral tiende al valor que dice el teorema. O sea, I por el residuo por la diferencia de phi. Brillante, nos va a servir en un montón de casos. Esto es el final. Yo no sé si significa exactamente fin, pero lo encontré, me gustó y decía que significaba fin. Entonces, esta fue la primera clase de integrales reales. Vimos algunos criterios de convergencia. Con esto, primero, cuando tengamos que calcular los integrales reales por métodos de variable compleja, vamos a primero analizar la convergencia con alguno de estos métodos. Ya saben que las convergencias siempre traen problemas en series, en integrales o lo que sea. Entonces, vamos a analizar primero la convergencia y después nos vamos a ver cómo resolvemos la integral. Esta, como digo siempre, no es una clase teórica, es una clase para guiarlos a ustedes a ir a los libros con un poco más de argumentos. Entonces, en estos días ya les estaré subiendo y ya estaremos discutiendo los distintos tipos de integrales que podemos resolver con una variable compleja. Por ahora, revisen esta teórica y nos vemos en la clase que viene.